Este video fue grabado con una cámara GoPro por el escalador Kyle Walker en 2019. Cayó desde una altura de 18 metros mientras escalaba las Flatirons en Boulder, Colorado. Kyle se rompió ambas muñecas, 8 costillas, la pelvis y también sufrió lesiones pulmonares. Probablemente nada de esto habría pasado si no practicara escalada libre, es decir, sin cuerdas ni equipo de seguridad. Algunos hacen estas locuras por la adrenalina, otros lo ven como terapia, lo hacen por el contenido, para destacar entre miles de videos de escalada, tal vez escale sin protección o hasta en bikini. Sin embargo, Kyle se convirtió en uno de los pocos que sobrevivieron a una caída practicando solo. Entonces, ¿la escalada libre es un deporte extremo y emocionante o solo una locura peligrosa? En 1911, el alpinista austriaco Paul Preuss subió la cara oeste del monte Tottenkl. En ese momento, era una de las rutas más difíciles de los Alpes, lo que hizo que Paul se hiciera famoso mundialmente. Lo impactante fue que lo logró sin ningún equipo técnico. Curiosamente, en esa época, los escaladores empezaban a usar ganchos y mosquetones para poder bajar y también para subir, pero Preuss pensaba que eso era hacer trampa. Creía en vencer la montaña solo con habilidad, sin depender de avances tecnológicos. Además, decía que usar ayudas artificiales convertía las montañas en juguetes mecánicos. Paul pensaba así: los ganchos y mosquetones pueden fallar, por eso es mejor confiar en uno mismo. Y así siguió sus propios principios de un alpinismo puro y ético. También aconsejaba a todos, diciendo: si no puedes bajar de la montaña por tu cuenta, tal vez no deberías subir en primer lugar. Fiel a sus principios, Paul logró varios ascensos notables, como la cara del este del Campanile Basso y la arista noreste del Großen Otstein. Y lo hizo todo solo, sin ningún equipo técnico. Aún así, sus críticos lo acusaban de promover prácticas peligrosas y de no seguir por completo sus propias reglas, ya que usaba piolets y calzado especial. Pero Paul creía que su técnica era mejor que la tradicional, porque solo arriesgas tu vida, sin poner en peligro a un compañero encargado de asegurarte, ya que este compañero también puede convertirse en víctima de un accidente. En 1912, Paul presenció un hecho trágico con el famoso escalador británico Humbert Jones, su esposa y su guía. Todos cayeron juntos por un acantilado, unidos por una sola cuerda, y murieron. Desde entonces, Paul decidió escalar solo, sin dudarlo. El 3 de octubre de 1913, salió a conquistar la arista del norte del Mandel-Cowell, pero en algún momento el experimentado escalador resbaló y cayó desde más de 300 metros. Paul murió en el acto, pero al menos no puso en riesgo a nadie, siendo fiel hasta el final de su filosofía. Su cuerpo fue encontrado bajo nieve recién caída, una semana y media después. Uno pensaría que, tras estas historias, la gente evitaría la escalada libre, pero no fue así. Esta práctica se volvió aún más popular y con eso también aumentaron los accidentes en la montaña. Entre los más temerarios estaba Derek Harsey. Él incluso llamaba al Cañón El Dorado su oficina y se le podía ver ahí casi todos los días. Derek creía que al estar solo en la montaña no habría lugar para distracciones y que la soledad jugaba a su favor. El 28 de mayo de 1993 subió al Sentinel Rock en el Parque Nacional Yosemite por una ruta Stack Salad sin protección alguna, pero la roca estaba resbalosa por la lluvia reciente. Harsey perdió el control y murió. Aún así, estas tragedias no desanimaban a otros escaladores. Parecía que el riesgo se volvía adictivo. Entonces, ¿qué lo hace tan importante para ellos? Conozcan a este chico de gorra y rizos, Austin Howell. Cuando apenas era un estudiante en la Universidad de Houston, probó la escalada y se obsesionó con ella. Pero su pasión casi termina de golpe. 2 años después, durante una práctica en el muro de escalada de la universidad, Austin cayó porque su compañero soltó por error la cuerda de freno. Se fracturó 3 vértebras y varios huesos en ambas piernas. Le tomó 4 meses recuperarse, aunque también sufrió heridas invisibles. La madre de Austin, Terry Sinkett Jackson, cuenta que después del accidente, su hijo pensó en saltar de un edificio de 10 pisos. Un examen posterior reveló una lesión cerebral traumática que pudo haber causado depresión. Un psiquiatra dijo que el cerebro de Austin podría tardar hasta 5 años en recuperarse por completo. Sin embargo, en su blog y redes sociales, Austin aseguraba que la depresión no era nueva, que siempre la había tenido y que la escalada no tenía nada que ver.
Más adelante, recibió un diagnóstico más certero: trastorno bipolar, algo que la caída no pudo haber causado. En vez de dejar la escalada, Austin decidió ir por cumbres aún más altas. Esta vez, sin cuerdas ni equipo. Creía que escalar libre era la mejor forma de calmar su mente. Tal como Paul Pross, empezó a construir su propia filosofía, decidiendo que escalar solo no era más peligroso que la vida misma, que él consideraba un deporte muy arriesgado. Escalar solo le dio autocontrol, algo que aplicaba en su vida diaria. Con el tiempo, decía sentirse emocionalmente mejor, y sus padres comenzaron a sentirse algo más tranquilos. Pero eso no fue por mucho. A los 27 años, Austin fue a Yosemite para escalar el Capitán, consciente de los riesgos, pero esta vez llevó algunas medidas de seguridad y un compañero. Parte del equipo se soltó de la roca y Austin cayó 6 metros, golpeándose la cabeza. Era la segunda vez que se accidentaba escalando con alguien más. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Modesto. Allí descubrieron que tenía fracturas en ambas muñecas, la escápula derecha, 5 vértebras y el cráneo, lo que causó otra lesión cerebral. También sufrió de una rotura de tímpano y perdió la audición de un oído. Los médicos lo mantuvieron en coma inducido por más de 10 días, pero al despertar, Austin dijo que no pensaba quedarse en el hospital y que quería volver a escalar lo antes posible. Aproximadamente 10 semanas después de recuperarse, Austin simplemente se quitó el yeso y el collarín, con la cabeza agachada, listo para irse, porque las montañas lo llamaban. Pero debido a la pérdida de audición y como eso afectaba a su equilibrio, tuvo dificultades, no solo para caminar, sino también para escalar. Siguió con lo que amaba, desafiando el pronóstico médico, y aprendió a manejar sus problemas de balance. Documentaba sus logros en redes sociales, Vimeo, su blog, e incluso tenía un podcast. Sus fans se reunían para ver sus escaladas en vivo. Un día, unos lo encontraron en una pizzería, antes de que Austin intentara conquistar el Red River Gorge, en una zona llamada Twinkie. Mientras pedía café, se tropezó y se lo tiró encima. Algunos se preguntaron si de verdad era el famoso escalador libre, ya que apenas podía mantenerse de pie. Pero al día siguiente, Austin logró subir y bajar sin problemas, demostrando que estaba bien. ¿O no? Cuando cumplió 31 años, fue a conquistar el Monte Shorthoff, en Carolina del Norte. Fiel a su estilo, subió sin ningún equipo de seguridad, pero de pronto perdió el agarre y cayó desde 24 metros. Los paramédicos llegaron rápido e intentaron reanimarlo, pero el escalador murió. Al final, lo que le daba fuerzas para vivir también se lo llevó. ¿Habría sido diferente si hubiera escuchado a su familia y doctores? ¿O si al menos hubiera usado protección? Es difícil de saberlo, porque a veces ni estar asegurado te salva. Se suele decir que para escalar con seguridad hay que hacerlo en pareja, con alguien que literalmente te cuide las espaldas. Ambos deben tener el equipo adecuado. Uno guía, normalmente el más experimentado, y el otro lo asegura desde abajo. El escalador principal asegura una cuerda, que debería detener su caída si resbala antes de llegar al sistema de anclajes. Puntos fijos colocados en la roca a intervalos para que en caso de caer, solo descienda hasta el último. El asegurador en la base controla la cuerda, ajustando la tensión, y puede frenar una caída si es necesario. Solo sube cuando el líder ha terminado el tramo. La comunicación es clave en este tipo de escala. Deben coordinarse bien, avisarse de peligros y responder con rapidez. Suena bastante seguro, ¿cierto? Al menos parece mucho más seguro que escalar sin cuerda, ¿o no? El escalador estadounidense Brad Gilbert, apodado por la revista Rock and Ice como uno de los escaladores libres más destacados del mundo, fue noticia en 2017. Marcó un récord de velocidad al escalar The Nose en el Capitán, el mismo sitio donde cayó Austin Howell en solo 2 horas, 19 minutos y 44 segundos. Luego, en 2022, decidió escalar el Potrero Chico junto a su compañero Aidan Jacobson. Ambos descendían en rappel desde extremos opuestos de una cuerda de 80 metros, técnica en la que se equilibran mutuamente, pero la cuerda se deslizó del dispositivo de aseguramiento. Una teoría dice que usaban cuerdas de diferente largo, lo cual no es ideal para ese método. Tampoco ataron nudos al final de la cuerda, quizás para evitar que se enredaran con los cactus del lugar. Aún así, pudieron haber atado los extremos y mantenerlos cerca durante el descenso, pero la cuerda se soltó y ambos cayeron. Jacobson
logró agarrarse de un arbusto y terminó en una repisa, mientras que Gilbride cayó 300 metros hasta su muerte. Como puedes ver, incluso en este deporte tan peligroso, aunque tengas el equipo adecuado y un compañero, los detalles lo son todo. Y esto se confirma con un caso de 2017, otra vez en el Parque Nacional Yosemite. Dos grandes amigos y escaladores de toda la vida, Tim Klein de Palmdale y Jason Wells de Boulder, Colorado, estaban practicando en la parte más sencilla de la ruta, conocida como Free Blast. Todo parecía normal, ya que habían escalado esa roca muchas veces, pero estaban usando una técnica arriesgada. El asegurador no sigue al líder, sino que ambos bajan al mismo tiempo para ir más rápido. De repente, Jason resbaló y cayó. Rebotó deslizándose por el granito. Tim habría podido detener la caída si no hubieran descendido juntos, porque estaría sujeto a un perno fijo más abajo de la roca, pero no fue así. Todo lo que Klein pudo hacer fue gritar, y segundos después, él también cayó. Y aquí es donde se vuelve increíble. La cuerda se enganchó en un saliente de granito y los dejó colgando en el aire. Era su única salvación, pero el peso combinado de los dos fue demasiado. La cuerda se rompió y ambos cayeron desde 300 metros de altura, la misma distancia que le costó la vida a Brad Gilbride. A veces, incluso siguiendo todas las reglas de seguridad, el peligro llega de donde menos lo esperas, y aún más si complicas una situación que ya es riesgosa. Imagina que te topas con un video sobre cómo conquistar el pico más alto de Taiwán. Hay clips de escaladores comunes y de otros que suben sin equipo de seguridad. Claro, las historias de estos últimos son mucho más llamativas. Y entre 100 escaladores, ¿quién crees que resalta? ¿Puede ser acaso la chica que posó en bikini? Creo que la respuesta es obvia. Uno se preocuparía por ella, si se resfría o se lastima por no tener ropa. Fue así como Gigi Gu se volvió una sensación. Un día, esta chica, amante de la escalada, se propuso conquistar 100 picos en Taiwán. Se trata de un grupo de montañas, todas con al menos 3.000 metros de altura. Aunque no suene tan impresionante, el terreno en Taiwán se eleva abruptamente desde el mar, lo que representa un reto incluso para escaladores expertos. Tras cada subida, Gigi se toma una foto en la cima y la subía a las redes. Al principio, sus fotos no llamaban mucho la atención, pero un día publicó algo totalmente inesperado, algo que dejó a todos boquiabiertos. Esa foto recibió montones de likes y comentarios. Aunque en realidad no fue a propósito. Ella perdió una apuesta con una amiga y el castigo era subir una foto así. Después de ver tantos comentarios positivos, Gigi decidió que las fotos en bikini serían su sello personal. Escribía descripciones detalladas en Facebook, debajo de cada foto, advirtiendo sobre las partes difíciles del recorrido y señalando dónde había agua o señal de celular. Pero los comentarios sexistas de algunos hombres no la detuvieron. Sin embargo, aparecieron otros problemas. Gigi solía salir con amigas, pero empezó a discutir con ellas, sobre todo, por qué ruta tomar. Ella quería los caminos más duros y peligrosos, y sentía que sus compañeras la retrasaban, así que decidió escalar sola. En mayo de 2017, partió a la Cordillera Central por su cuenta, y empezó a hacer más viajes en solitario. Un año después, publicó una foto de sus piernas, llenas de moretones y cicatrices, tras la caída que casi le cuesta la vida. Aún así, decidió seguir escalando sola. Gigi no hacía caso a los consejos, lo que volvía sus rutas más arriesgadas. Por ejemplo, muchos no entendían por qué no planeaba bien su equipo y cargaba una mochila demasiado pesada. Para estas travesías, el peso no debería superar los 32 kilos, pero Gigi siempre llevaba arroz, fideos y una olla grande, además de agua extra. Y para sus fotos en la cima, cargaba una cámara Canon 5D Mark III, que sola pesaba casi 1 kilo, más varios lentes grandes y un trípode voluminoso. Le decían que con ese peso no podría mantener bien el equilibrio, pero nunca dejó su cámara. El 11 de enero de 2019, Gigi emprendió una travesía de 2 semanas por el Parque Nacional Yushan, con la meta de tomar nuevas fotos desde sus cimas.
Su plan era seguir el reconocido sendero histórico de Bottom One, pero terminó desviándose hacia un camino prohibido que nunca había recorrido. No sabía que esa ruta tenía bajadas mucho más empinadas y complicadas. Para colmo, una tormenta cayó de repente, aunque no estaba en el pronóstico. Y de pronto, a eso de las 4:30 de la mañana, su mejor amigo recibió una llamada desde el teléfono satelital de Gigi, que solo usaba en emergencias. Supo al instante que algo andaba mal. Gigi había resbalado y cayó desde una altura de 30,5 metros. Por suerte, aterrizó en una parte plana. Si no, habría seguido cayendo, y el desenlace habría sido trágico. Pero sufrió graves heridas en las piernas y no podía moverse. Dio sus coordenadas y su amigo llamó a los rescatistas. Lamentablemente, la lluvia intensa y la mala visibilidad impidieron un rescate nocturno. Tuvieron que esperar al amanecer, pero la noche fue helada, con temperaturas bajando a 0 grados. Cuando por fin pudieron salir a buscarla, ya era demasiado tarde. Gigi estaba recostada boca arriba, con los ojos cerrados y sin respirar. Y no estaba solo en bikini. En realidad, se lo ponía solo en la cima y exclusivamente para las fotos. A pesar de cubrirse con una manta, no logró entrar en calor. Cerca de ella estaba su chaqueta. Tal vez, por la hipotermia, sintió un calor intenso y un frío extremo al mismo tiempo, y eso la llevó a quitarse la ropa. La noticia de su muerte se viralizó y afectó profundamente a miles de seguidores. Pero, ¿de verdad ese fue el precio que tuvo que pagar por la fama? ¿Qué opinas tú de la escalada libre? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Ahí vas a encontrar más sobre riesgos y aventuras extremas que puedes vivir de forma segura solo viendo mis videos.